amigos, bienvenidos a ECF Sports Cards. Hoy nos encontramos en Barcelona. Vamos a visitar la cuna del Fútbol Club Barcelona y el Real Club Deportivo Español, la ciudad de Barcelona. En ella vamos a ir al Iberian Car Show, el evento que se celebra en la Fira de Barcelona y se celebró el sábado y domingo 7 y 8 de junio del año 2025. Hoy tenemos aquí de nuevo con nosotros a Sara. ¿Cómo estás, Sara? Hola, Dani. Muy bien. Pues nada, después de llegar y ver este espectacular panorama con las torres de Plaza España, Montjuic al fondo y la impresionante Fira de Barcelona. Pues vamos allá, Sara. Bueno, y para que todos sepáis, la entrada general de un día valía 16,50, ambos días 29,50. La rookie para menores de 13 años, 10 un día, 18 ambos días. Y la VIP, 35 un día y 55 ambos días. Con la VIP podías entrar una hora antes al recinto, te daban un pack de bienvenida y además incluía la entrada del Trade Night. Además, la feria incluía un Trade Night que costaba 8 eurillos. El Trade Night desafortunadamente se celebró el mismo día que el show, el mismo sábado, de 8 a 11 de la noche y ya la mayoría estábamos bastante cansados. Bueno, y nos ofrecían dos cartas, la carta del Car Show, del mismo evento, que era del Iberian Car Show. Por lo visto debía haber 4 variedades de color. Y luego esta carta para que nos firmara Gerard después. El coste era de unos 10 euros y sobre las 4 y cuarto, 4 y media comenzó la firma. En la feria había uno de los sponsors, era Tops, lo cual está genial. Esta es la cola que podíamos ver a la entrada para conseguir una de las cajas de Leo en la que se podía incluir una carta de Leo Messi 1-1 de la colección Showtime. Desafortunadamente, la mayoría no fue capaz de conseguir una de estas cajas y para los VIP, después de hacer cola, no se les informó correctamente, perdieron su tiempo, no consiguieron la caja y no aprovecharon su tiempo para conseguir las mejores cartas de la feria. Aquí tenemos al DJ que amenizó la tarde. Muy guay. La verdad que hubiera un DJ que nos estuviera amenizando durante todo el día con música bastante guapa. ¿Tú qué opinas, Sara? Muy bien, la verdad es que la idea del DJ me pareció fenomenal. Es verdad que el primer día había bastante bullicio entre las 11 de la mañana y las 2, 3 de la tarde y en esa hora a lo mejor no se le oía mucho, pero luego la verdad que acompañaba mucho. Aquí podemos ver que, aparte de la sala principal, teníamos una sala en la que se hacían eventos continuamente. Y pasando aquí podemos ver varios de los puestos. Este tan guapo con cartas de Adrenaline, etcétera. Y aquí tenemos otro, mirad qué firma de Fernando Morientes, numerado a 10, que me llevé de este puesto de DC italiano. Aquí tenemos otro de los puestos, mirad, la verdad, calidad de firmas en este puesto, muy guapo, los rookies, Morientes, Anelka, numeraciones bajitas, muy chulo. Aquí nos encontramos con el stand de Valencia Cards, que tenía cartas muy top de colecciones de las muy caras, Immaculate Collection, esta carta de Obsidian, mirad qué cartas más guapas, de esta carta que nos la llevamos de Tops Now de Giuliano Simeone, numerada 99. La verdad que un puesto que nos sorprendió muchísimo por la calidad que tenían las cartas que
que pudimos ver allí. Pensábamos que este tipo de cartas solo suelen estar en los stands bajo una vitrina, pero en este caso las tenían colocadas en estas cajitas que podíamos ir pasándolas. Mirad qué cholo más guapo. Pedazo de cartas, parches, autógrafos. Nada de cartas base. Buah, pedazo de parche de Jan Oblak. Ahora vamos a ver. Continuamos viendo aquí un poquito del Atlético de Madrid. Riquelme. Y este último lote. Este Angelito Correa de Daca. Marquitos Llorente. Buah, pedazo de cartas. Esta carta de Select. Este Pablo Barrios. Special. Case Hit. Aquí del Barça. Guapayor. Siempre nos gusta ver cartas de fútbol femenino en alguno de los stands. Aquí había alguna. En general en el show no había demasiadas. Aquí tenemos el puesto de más cromos, en el que nos encontramos cartas vintage muy guapas. Estas entradas también de la final. Estos Messis antiguos. Entradas vintage. Muy guapo y muy original todo lo que tenían aquí en este stand. One of One, Gareth Bale firmado, traca traca, traca traca y traca traca. Este es el puesto de Juan Cards. Tenía muchas cartas, son cartas de colecciones populares, pero tenía mucha cantidad, casi de todo. Aquí podemos ver también que tenía de fútbol femenino. Muy simpático Juancar, muchas gracias por estar aquí en las ferias. El maestro del rastro, el número 1, que también nos quiso acompañar aquí en el Iberian. Bueno, Dani, mira, pudimos ver esta mesa que tenía tenis, básquet. La verdad que se agradece que haya un poquito más de variedad en deportes. Y estos álbumes llenos de cromos, pues de las ligas que se veían. Y aquí, en este puesto, podemos ver cartas vintage. Cromos Collection, nuestros amigos argentinos, de los cuales tenemos una entrevista más adelante. Tenían jugadores argentinos, cartas directamente desde Argentina que no han salido por aquí, por España. Muy guapas, la verdad. Además tenían un trofeo de la Champions allí. Aquí tenemos el puesto de CardsHub.it, nuestros compañeros italianos que nos acompañaron también en el Iberian Card Show. Como siempre, cartas muy top, firmas, numeradas bajitas, y aquí como guinda tuvieron este Maradona a 125 y además un código QR en el cual podíamos ver el precio de las cartas sin tener que preguntar.
lo cual está bastante bien, ya a partir de ahí se puede negociar. Como veis, también había cartas de fútbol americano, baloncesto, un poquito de todo. Un puesto que siempre merece la pena echar un vistazo. Y aquí tenemos la mesa de Cop Cards, en la que estaba uno de los organizadores del Paris Car Show. Podemos ver cartas tanto de fútbol como de Fórmula 1. Numeradas y autógrafos y parches. Cartas muy top, la verdad. También hay básquet. Y un poquito de todo, la verdad. También tenemos fútbol femenino, que siempre viene bien que algo haya. Y aquí un poquito de memorabilia. Muy guapo, la verdad. Gracias por venir. Y aquí tenemos el puesto de OS Cards. No lo conocíamos. Un puesto de un vendedor alemán que tiene muchas cartas de baloncesto, fútbol americano, un poco variado de deportes, con cartas muy top, firmas, kabooms. Muy chulo. Este puesto lo grabó Sara durante la mañana del sábado y no pudo encontrarlo durante el domingo. Y paseando nos encontramos con el puesto de Darizar, que tiene cartas de todo, mucho presidente, béisbol, boxeo, fútbol, de todo un poco. Muy chulo que estuviese por allí. Ahí podemos ver esa Topps Chrome de Disney que salió hace un tiempo, las Palatial, de todo, la verdad. Muy guapo el puesto. Y como no, mucho Pokémon. Y aquí están nuestros amigos, los breakers de AM Cards. En esta ocasión tenían varias personas ahí trabajando. Cartas muy guapas, muy top siempre. Hacen unos breaks increíbles. Siempre os recomendamos que esta es una de los mejores lugares donde comprar cajas y lo seguimos pensando. Nosotros pillamos allí una de estas Select La Liga que podéis ver ahí. Seguimos mostrando aquí estas cartas tan top, Palatial, firmas. Además tienen mucho básquet también, que está muy bien. Y aquí tenemos la mesa de uno de los organizadores de Liberian Super Collectors, que tenían cajas de todo, precios la verdad muy competitivos también. Además tenían algunas singles, un puesto muy chulo. Por aquí el puesto de Eurosoccer Cards, otro de los organizadores del evento. Mirad que firmas, muchísimos Messis. Y lo que más nos llamó la atención de este puesto fue que tenían algo muy espectacular. Tanto este libro de Immaculate Collection de Messi, como ese Messi, cada carta con un Messi diferente, en una pose diferente. Tremendo, estos autógrafos de Maradona. ¡Wow!
La verdad, muy, muy top Eurosoccer Cards. Y como no en un car show que se precie, no puede faltar Navibricks. Representación española de la NFL, siempre tiene cajas, funcos, cartas espectaculares. También hace aperturas en directo. El otro día estuvo haciendo una súper chula en la que además nos iba poniendo el jugador con su casco, y lo más importante es el alma del coleccionista, en el que en ese letrero nos indica que si realmente tú quieres una carta, no mires el precio y hables con él. Y aquí tenemos el puesto de CF Sports Cards. Como veis, llevamos por allí unas cuantas firmitas, algunos rookies del Barça, muchas cartas de fútbol femenino, y aquí algunas de nuestras cartas más tops, estas Palatial, de Morientes, muchos Morientes como veis, y fútbol femenino, la One on One que hemos posteado en nuestro Instagram de Darwin, que a ver si se viene al Atleti este año. Y por último, aquí tenemos a Caza Camisetas, que se pasó por el puesto, y a Cacho, que también estuvo por allí echando un vistazo a nuestras cartas. Cacho estaba buscando una cartita de Hendrik especial. Nosotros nada más que teníamos por allí el case hit de la Topps Chrome de este año, que nos tocó en la última apertura que hicimos. Y ahora vais a ver un poquillo lo que es la vista de un vendedor. Había bastante gente, ¿verdad, Sara? Sí, Dani, estaba bastante lleno, sobre todo en ciertos horarios. Ya cuando se acercó Cacho a nuestro stand, la verdad que se había despejado bastante y pudimos conversar con él sobre sus colecciones. Sí, esto ya sería 4 o 5 de la tarde, la verdad. Pero hubo bastante jaleo durante el sábado. El domingo hubo gente, pero no tanta. Se notó la diferencia de entradas que se vendieron. Y bueno, esa es la vista que nosotros teníamos más o menos desde nuestro puesto. Pues mucha gente interesada por las cartas, tanto de fútbol femenino como las cartas a lo mejor también un poquito más económicas, y personas que venían a buscar una colección en concreto. Aquí podemos ver a Griezmann y a Grisi, su hermano de Grisi Cards, al que le regalamos la carta en el pasado Car Show de París. Aquí hacía bastante calorcillo, iba barricándose con un sobre de fútbol a memorabilia. Ahí vemos su logo. No pudieron parar en nuestro stand, pero bueno, estuvieron en la feria echando un vistazo a todo. Sí, siempre es muy top, ¿verdad?, que venga gente a la feria, jugadores de tal categoría. Y la verdad es que no pudieron parar porque en ese momento se hizo un acúmulo de personas que tuvieron que pasar de largo porque si no, bueno, nos tiraban las mesas. Cierto. Estaba la gente pues detrás de él para pillar un auto en cualquiera de los cromos que había en la feria. Se notó que la gente quería cromos de Griezmann, a ver si conseguían algún auto en car. Hombre, yo también hubiera hecho lo mismo. Si solo eres visitante y tienes la oportunidad de que Griezmann te firme una carta, haces la cola que tengas que hacer. Aquí tenemos ya el puesto de fútbol a memorabilia. Ya sabéis, botas firmadas, camisetas firmadas. Tienen esta Mystery Box que a un precio de unos 65 € nos ofrecen camisetas, cromos firmados. Y además llevan un rollito demostrando la autenticidad, el momento, una foto en la que se ha realizado esa firma. A nosotros este producto, que le conocimos hace unos car shows, nos pareció un producto excepcional, muy original, muy diferente a lo que es el coleccionismo de cartas o de camisetas como tal, pero que engloba un poquito todo. Y ahí pues podéis ver la lista que llevaban y todo lo que te podía tocar. Una pasada, la verdad. Ya pillamos una caja anteriormente, no tuvimos mucha suerte.
Volveremos a pillar seguramente pronto alguna más. Sí, sí. Y además tuvimos la suerte de conseguir el brazalete de Josema Jiménez. Bueno, eso es spoiler, eso sale al final del vídeo. Así que si queréis verlo, tenéis que ir al final. Exactamente, una pasada. Brazalete de capitán firmado por José María Jiménez. Pudimos ver por allí, por la feria, gente a la persona que le había tocado la camiseta de Lamin. Vaya, qué pasada que te toque algo así. Sí, un objeto de coleccionista total. Y ahora vamos a pasar a ver aquí otras colecciones. Vimos mucho de Pokémon. Había casi la mitad de la feria, podría ser Pokémon. Sí, y el primer día también había cajas de Lorcana. El segundo día, yo que estuve buscando para hacer un encargo, no pude encontrar. Encontré nada, una cajita muy pequeña y poco más. Además sí que había... vimos un puesto que tenía cartas de Magic, Dragon Ball... Bueno, en esta mesa de artesanía con pegatinas, con llaveros, con muñequitos, como podéis ver ahí, se llamaba Gamer Beats, y tenían también esas bolas personalizadas de Pokémon con cada uno del Pokémon favorito de cada uno. También estaba la Pokéshop Center, bueno, un montón de gente muy famosa del mundo del Pokémon. Esta es la tienda que teníamos enfrente, ¿te acuerdas? Sí, ¿verdad? Aquí tenían cartas Magic, además compraban cartas en esa tienda. Aquí TCS también tenía un montón de cartas de todo tipo de TCGs. La verdad, muy chulo. Pasamos a ver los accesorios, que teníamos a Card Label, que lo hemos visto ya en varios card shows, que hacen estas carcasas especiales. Como veis, son carcasas personalizadas. Tenían esta especial de la Iberian, muy guapo, algo muy original que nos gusta. Y esto era una base giratoria muy chula, que la había en diferentes colores. Mirad ahí por si la queréis tener en vuestra tienda, si hacéis breaks, para mostrar una carta de vuestra colección, que la tengáis más cariño. ¿Qué te parece, Dani? Pues que me hubiera gustado ver este puesto, no llegué a poder verlo. Bueno, y los amigos de Geek Slot lo que hacen son los separadores para nuestras cartas, al más puro estilo Pokémon, pero que luego tienen ahí una colección de camisetas por si tú quieres las cartas de los equipos, ya no solo como vendedor, sino como coleccionista, que estén organizadas con su camiseta con esos separadores. Además también estaba por allí el puesto de Tempristin, al que vamos a hacer una entrevista. Bueno, pues estamos aquí con Darizar. ¿Qué tal, Darizar? Pues cansado pero bien. ¿Qué te parece el show? Pues un espectáculo muy bien, la verdad. Estuve en el de Madrid, estuvo muy bien, pero este por dos. Nosotros también pensamos lo mismo. ¿Tú qué coleccionas en sí? ¿Qué es lo que más...? Yo ahora mismo, ¿qué no colecciono? Ahora estoy coleccionando Pokémon, Dragon Ball, One Piece, ahora de cartas deportivas, un poquito de todo. ¿Pero cuál es tu...? Pokémon, el nicho es Pokémon. ¿Y tu carta favorita? El Rayquaza All Star.
lo que me toca el corazón, esa carta. Y en plan de fútbol, del Atleti, ¿tienes colección o...? Yo soy del Atleti y Griezmann. ¿Tienes colección del Griezmann? Sí, tengo ahí una camiseta de Griezmann rookie firmada y con el 10. ¿Ya te firmo algo? No me afirma nada, pero porque yo tengo confianza con Griezmann, se ha llevado una carta y me ha dicho, no te la pago ahora, ya me la pagarás cuando... Bueno, que tengo que quedar con él, que tengo confianza con él. Él compra en mi canal muchas veces, se mete en los directos. Pues muchas gracias, Gary Partido. Gracias, tío. Muchas gracias. Bueno, pues estamos aquí con Davidetti, Muy bien, la verdad que el evento espectacular. que está pareciendo bien. Un poco mejorable, la verdad. En Madrid se han mejorado cosas que había que mejorar y la verdad que se ha notado que este de Barcelona estaba hecho muchísimo. ¿Tú cómo empezaste con esto? Yo empecé como casi todos los niños, con mi padre, haciendo el álbum de liga de toda la vida, los trucos de pegar, yendo al colegio a cambiar, al rastro, y así como empecé, gracias a mi padre. En tu canal, ¿qué es lo que ofreces a la gente? Yo normalmente hago aperturas de las colecciones que suelen salir, la mayoría del fútbol, todas las que pueda, prácticamente todas las que salen, pero bueno, realmente es que tenemos un límite de presupuesto para el mundo del coleccionismo y pues ahora estoy intentando hacer vídeos también un poco más diferentes, de visitando coleccionistas, haciendo charlas con gente del mundillo que sabe. Muchísimas gracias, Davidetti. Gracias. ¿Por qué habéis venido aquí a Barcelona? Vivo en Barcelona, soy de Argentina, pero vivo en Barcelona hace unos años y este es mi segundo car show. Estuve en el Iberian de Madrid y este me quedaba de local, entonces pude traer más cosas y la copa, por ejemplo, que de ser en Madrid hubiera tenido que pagar otro peaje, otro boleto para poder llevarlo. Definitivamente. ¿Y qué es lo que vosotros tenéis? La especialidad de la casa son jugadores argentinos. Mi diferencial está en que traigo material que no se consigue aquí. Llámese Messi, Julián o el chico del momento, porque seguramente jugará en el Madrid próximamente, que es Mastantuono. Por ejemplo, la rookie de Mastantuono, que ayer se vendió, hoy traje otra. O bien material propio de la selección argentina, Maradona, bueno, las colecciones que edita Tops, o cuando Argentina ganó la última Copa América. Un poco ese es el diferencial de Cromos Collection en este tipo de eventos, por supuesto. Esta te puede salir un sobre del Mundial de Clubes. La que no vas a conseguir en otro lado es esta. Es una colección argentina en paralelo a el Mundial de Clubes, ¿sí? FIFA World Cup, que son de los equipos que juegan, y está Julián. Esto es algo que te puedo ofrecer de Julián, que vos decís, no lo vas a conseguir en otro stand, y lo demás sí. Lo demás son cosas del... ¿Cuánto quieres por ella? Está 4. Si tenés cosas así que podemos hacer un cambio, si tenés un jugador argentino o algo, ya no. El tipo tiró del carro solo. Metía los goles solo. Más de un partido lo ha hecho. Metía los goles solo. Contra un equipo top a nivel mundial. Le metió goles a Madrid, le metió goles a Barcelona, así. Tremendo. Ya campeón del mundo. Ya no. El tipo tiró del carro solo. Metía los goles solo. Más de un partido lo ha hecho. Metía los goles solo. Contra un equipo top a nivel mundial. Le metió goles a Madrid, le metió goles a Barcelona, así. Tremendo. ¿Qué es lo que... qué cartas son las que aquí no hay y solo llegan a Argentina, que tú tienes aquí? Que tengo aquí, por ejemplo, Franco Mastantuono, la rookie, fútbol argentino 2024. Y luego una que es muy especial para mí, porque además soy de River y me gusta Julián, es esta, que es la primera Panini Instant que salió en mi país. Solamente hay 449 y retrata el día en que Julián Álvarez le metió 2 goles a Boca y River le ganó el clásico. Por eso, al ser también un jugador que hoy jugó otra trascendencia y es una estrella internacional y campeón del mundo, es una de las cositas que son como una joyita de que tengo aquí. Así que sí. ¿Y tú qué coleccionas? Yo colecciono tradición, álbumes de fútbol. El álbum de la Liga Española lo hago como hacía el álbum de la Liga Argentina y lo sigo haciendo a través de amigos allá. Luego, jugadores que me gustan. Messi, Maradona, Julián Álvarez, Te tiras los a campeones del mundo. cartas Me gusta de calidad, ¿eh? pero sobre todo por una cuestión de argentinos, de ser de mi país. Pero soy de la vieja escuela. Las 500 figuritas, las 500 cromos del álbum, a pegarlos uno al lado del otro. Old school. Fenomenal. Pues muchísimas gracias. Gracias por pasarte, espero que lo estén pasando muy lindo. Gracias.
Que vaya muy bien. Muchas gracias. Encantado. Muchas gracias. Bueno, pues estamos aquí con Josu de Quirol Cars. Eso es. ¿Qué tal, Josu? ¿Qué tal Pues bien. la feria? Ayer acabé un poco cansado, demasiado quizás, y nada, hoy con ganas otra vez a afrontar el segundo día. ¿Qué es lo que tenéis en Quirol Cars? Pues en Quirol Cars tenemos más cosas, pero bueno, hoy hemos traído pues un poco cartas más normales. Sí. Después tenemos aquí, pues bueno, Messi, Lamine, Pedri, Lamine que está tan de moda ahora, sí, más o menos. Y luego aquí ya empezamos pues con numeradas, autógrafos, parches, autógrafos on card. Aquí tengo 3 1 de 1, que son cartas pues 1 de 1, que son únicas. ¿Y son sacadas por ti? Ibrahimovic, Oblak y Rafinha. Pues no, sacadas por mí no. Tú vas consiguiendo Sí. cartas Comprando o intercambiando. e intercambiando. Eso es. Fenomenal. Y también un poquito de PSA. Un poco numeradas. Project 22 Autógrafos, con autógrafos de los wow. diseñadores. Qué Numeradas chulo. a 10. Y- Autos on cars también. Pues bueno, un poco variado de todo. Y para Y- todos los bolsillos también. ¿Tú coleccionas? Yo colecciono. ¿Qué coleccionas? Pues ya me he centrado un poco y colecciono a la vez Sí. el equipo de mi ciudad, Luis Enrique y Messi. Te has tirado lo más económico, ¿no? Con Messi. Ah, bueno, pero Messi llevo hace muchos años ya que empecé con Messi. empezaste. Sí, Vale, la verdad vale. es que los precios pues, están un poco disparados. Pero bueno, se hace lo que se puede. ¿Cuál es tu carta más top? ¿De Messi? O no, en general, la que tú consideras en tu carta general. favorita. Pues quizás la rookie de Messi de Barça campeón, que sale con el autógrafo en catalán. Quizás esa la tengo en PSA 9. Probablemente Pedazo esa, de sí. carta. Por eso se ha quedado en casa, vaya, esa no sale de casa. Muy bien, pues Sí. muchas gracias, Josu. ¿A vosotros? Pues estamos con Unai aquí en el Iberian Car Show. ¿Qué tal el show, Unai? Muy bien, la verdad que muy bien. Hoy tranquilito, hoy empezando el domingo tranquilito, pero ayer fue una pasada. Un montón de gente, muy buen ambiente, la verdad que muy bien. ¿Y qué es lo que tenéis en...? Nosotros somos especialistas en lo que son accesorios para proteger, pues, ya sea los cromos, sobre todo el material de coleccionismo. ¿Y qué es lo que más os pide la gente? Pues los top loaders, que serían Los top loaders. las fundas. Y luego pues mucho álbum también ha salido este año también. Mucho. ¿Y tú coleccionas? Sí. ¿A qué es Yo lo que hago coleccionas? baloncesto, yo colecciono NBA. ¿Algún jugador? Kobe Bryant. Kobe Bryant. Sí, sí. Ahora está muy difícil, ya desde que tuve el Madre mía, accidente. sí. Pero sí, tengo cosas interesantes y tal. ¿Y cuál crees que es tu carta más top? Pues, ¿cuál es mi carta más top? Buena pregunta esa, ¿eh? Pues seguramente el primer autógrafo que conseguí suyo. El que más cariño le tienes. Sí, seguramente eso es. El más barato que conseguí y el que más Cariño le tienes. cariño, sí, sí. Muy bien, pues muchas gracias, Unai. Vale, pues estamos aquí con Valencia Cars. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Nada, aquí estamos en el Iberian Car Show de Barcelona. Nada, un poquito con la colección que tenemos, que yo colecciono principalmente cartas del Valencia, de Kempes y selección española. Y luego ya a la venta tengo, pues, sobre todo colecciones de autos y parches y numeradas. Cartas así básicas, alguna polera, alguna numerada bajita, pero principalmente autos y parches. ¿Y cómo consigues cartas espectaculares? ¿Cuál es el truco? Tiempo y sobre todo gastarse dinero al fin y al cabo, porque quien te diga lo contrario miente. O sea, es dedicarle muchas horas, eBay, Car Hobby, páginas web, Wallapop, Vinted, y estar metido en breaks de otros países para intentar sacar las cartas al mejor precio posible. ¿Y qué es lo que
En Valencia, ¿qué ofrecéis? ¿Qué cartas ofrecéis? Sobre todo del Valencia, prácticamente las cartas así más especiales del Valencia las suelo tener. Y luego ya pues numeradas de otros equipos, autógrafos, principalmente eso. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Bien. Pues estamos aquí con Unai de Insinum. ¿Qué tal, Unai? ¿Qué tal el show? Buenos días, pues la verdad que muy contentos. Ayer acabamos el día muy bien, la verdad que la organización chapó y bueno, con las perspectivas que veníamos de enseñar lo que es la plataforma, una plataforma que ya es una realidad. Ha habido mucha gente, mucho interés, muchos coleccionistas que ya han empezado a subir sus cromos. La verdad que nosotros ha venido bastante gente con esto que pusisteis, esa iniciativa de subir. También el tema de los sobre sorpresas, ya nos quedan ya poquitos y bueno, tendremos más, pues la gente necesita subir más cromos y la verdad que muy contento. La iniciativa ha ido muy bien. ¿Y cuándo empezó Insinum? Pues empezamos a trabajar en la plataforma hace 2 años y medio. Hace 2 años y medio surgió la idea por la necesidad que teníamos en el mercado para comprar, vender, cambiar colecciones personales y de ahí estamos trabajando, puliendo lo que es las necesidades que había hasta llegar al 3 de marzo, que es cuando lanzamos y bueno, la verdad que estamos muy contentos de lo que pensábamos, digamos por los escasos 3 meses. Pensamos que iba a ir mucho más lento, la verdad que estamos viendo que hay muchísimos coleccionistas y está ya interactuando con la sociedad. He visto que, bueno, Insinum tienen todas las colecciones. Para mí como coleccionista es muy importante. Buscas esta colección y es que la encuentras, porque tenéis una base de datos muy grande con colecciones de todo tipo, no solo Adrenaline, de todo. Está muy guay. ¿Y tú qué coleccionas, Unai? Yo personalmente, coleccionista como tal, mi socio Dani es el que lleva este mundo desde crío. Es el que tiene el conocimiento aquí, digamos, en Insinum nos hemos repartido las tareas muy diferenciadas. Digamos, Dani es el que lleva por control técnico y además el tema de empresa. Estamos avalados por un equipo detrás que está la parte de desarrollo, diseño, marketing. Desde aquí queremos agradecer todo el trabajo que está haciendo en estos 2 años y medio, que ha sido, digamos, una barbaridad. Hace 3 meses. Y en cuanto a los cheques o lo que son listados de colecciones, ahí es Dani el que digamos va cargando todos los listados y ahora mismo tenemos ya colecciones desde 1951 hasta la última. Ahora ya lo que vamos es tirar para abajo, queremos llegar o hasta la última colección que existe. Increíble. Sí, nosotros estamos con España, luego la idea es expandir a Europa. Luego vamos a y es de fútbol, ¿verdad? Es de fútbol. Primeramente hemos empezado con fútbol. Es donde tenemos más conocimiento. Fenomenal. La verdad que aquí en el Car Show nos hemos sentido como en casa. Fenomenal, pues muchas gracias, Unai. Nos vemos. Venga, gracias. Gracias a vosotros por venir. Bueno, la verdad es que el espacio que había era bastante grande. Ahora nos dirigimos hacia la restauración, en la que había esta especie de cafetería que tenía algunas cositas frías, calientes, estaban bien, de precio era bastante caro. La verdad, si querías... La verdad que sí, yo no encontré un Monster, la verdad, me dolió un poco. Pero bueno, tenían café por lo menos para ir pasando el día. Ahí tenéis muchas ensaladas, yogures, como comida muy sana, unos bocadillos que ya no eran tan sanos, que calentaban en la plancha. Es un poco eso, comida rápida para tener ahí, pero desayunar por un valor de 20 euros 2 personas, 2 cafés y un bollo y un bocadillo, 20-24 euros. Sí, a mí me parece bastante caro. El agua casi era lo más económico. Sí. Y luego, bueno, aparte, era lo único que había en el espacio de la fira. El espacio en sí estaba muy bien, era un espacio amplio, bien iluminado, estaba acondicionado. Sí, mira, ahí tenéis todos los precios.
Por lo menos los precios estaban puestos y se veía por lo que ibas a pagar. Este es el espacio donde hicieron varias aperturas y un montón de conferencias. Tenéis los horarios al principio del vídeo. También el Train Night creo que se hizo en este espacio, ¿verdad, En este Dani? espacio, sí. Nosotros, como decimos, no pudimos asistir por el cansancio, pero ahí se hizo el Train Night. Siempre había un sitio para poder sentarte en la feria. Esta vista que acabáis de ver pues es la entrada como vendedores. En esta ocasión hicimos vendedores y la grabación del Car Show, aunque ya sabéis que nosotros lo que vamos a puntuar es como visitantes europeos cómo es el Car Show. Y aquí cuando todavía estábamos montando los puestos y no había nadie. La verdad es que es muy... contrasta bastante la sensación esa de vacío cuando entra la gente, da mucha alegría, ¿verdad? Exactamente. Don't push back. Don't push back. Oh. Don't push back. Oh. Don't push back. Oh. Don't push back. Don't push back. Oh. Don't push back. Oh. Don't push back. Don't push back. Conscience under pressure. Tenemos esta cajita que nos ha dado Fútbol a Memorabilia. Estos chicos obtienen firmas originales, camisetas firmadas y otros artículos de fútbol. Queremos saber qué es lo que nos ha tocado en esta cajita y lo vamos a descubrir, chicos. Vamos allá, amigos. Y aquí tenemos Josema Jiménez, el brazalete de capitán de Josema Jiménez, firmado 4 de noviembre de 2024. ¡Oh! ¡Oh, qué pasada, chicos! ¡Wow! Mirad qué chulo. Está chulísimo. Muchas gracias a Fútbol a Memorabilia. Pedazo de regalazo. Muchísimas gracias.
Bueno amigos, pues vamos con la puntuación de este Car Show. Le hemos dado un 8 a las mesas, había bastantes, pero hemos visto más en otros Car Shows. Un 10 a las tiendas, había tiendas muy top y sponsors gigantescos. La variedad le hemos dado un 7, ya que creemos que faltaba alguna mayor representación a deportes como el baloncesto, la NFL, béisbol, etc. La afluencia le hemos dado un 10. Hubo mucha gente en este Car Show, muchos coleccionistas que quisieron verlo. A la organización le hemos dado un 8. Hemos tenido que quitar un poquito de esta puntuación por el problema que hubo para los VIP, que no hubo suficientes cajas de Showtime para todos. Hubo ahí algún problemilla de organización. Y porque el Train Night debería haber sido un día antes o un día después, ya que estábamos muy cansados ya a esa hora y la gente después de 6 o 7 horas de feria está cansada. El tiempo de espera un 9 y casi no había que esperar, podíamos acceder rápidamente a poder comprar las cartas que nos gustasen. Y en los servicios un 7, ya que solo había un sitio donde poder comer y unos baños nada más en toda la feria, y no nos parece que fuera totalmente adecuado para la cantidad de coleccionistas que nos juntamos allí. A las cartas especiales hemos dado un +2, ya que fue un jugador a firmar. Al aparcamiento un 9, ya que pudimos aparcar en la puerta, eso sí, pagando. Lo que hace una puntuación total de un 8,86. Y ahora pasamos al ranking, Sara. Bueno, y esos puntos que varían si tienen cartas los Car Shows o no especiales, son realmente décimas, ¿vale? Son 2 décimas. Entonces hemos tenido que rehacer la tabla y al final nos queda en el top 3 Collectic con 9,1, Dublin Car Show con 8,9 y nuestro Iberian Car Show con un 8,8. Recordad, amigos, en la colección cada objeto es un recuerdo, cada recuerdo una historia. Gracias por vernos y hasta la próxima.